Nadie se muda a otro país esperando encontrar algo que no pertenece al mundo de los vivos. La mayoría busca oportunidad, estabilidad, un renacer. Ese fue el caso de Héctor Muñoz, español, 35 años, nacido en un pueblo pequeño de Valladolid donde las campanas de la iglesia marcaban sus días desde niño. Creció escuchando engranajes, ya que su padre era relojero, y con el tiempo desarrolló una fascinación casi obsesiva por el funcionamiento del tiempo. Cuando la vida se volvió estancada, vio una oportunidad inesperada, un trabajo en Londres, no cualquiera, sino el más simbólico de todos, el encargado de mantener con vida al reloj del Big Ben. No se hablaba mucho de ese puesto, siempre rotativo, siempre solitario, pero bien pagado. Nadie preguntaba por qué. La torre del reloj, con su sombra inmensa sobre Westminster, impresionó a Héctor desde el primer día. Londres era un monstruo distinto al que estaba acostumbrado, gris, húmedo, con un cielo que rara vez mostraba su verdadero azul. Pero la torre era algo más. Desde abajo, parecía observarlo, no como un monumento, sino como un ser antiguo que contuvo siglos de secretos. A Héctor le asignaron responsabilidades directas sobre la maquinaria del reloj, incluyendo la más peculiar y esencial, subir a lo alto de la torre cada noche para dar cuerda al mecanismo principal. Un trabajo repetitivo, solitario, casi ritualístico. Nadie más subía a esa hora. Nadie quería hacerlo. La primera noche todo fue normal, aunque la estructura vibraba con un sonido que no era solo mecánico. Héctor lo atribuyó al viento que azotaba las campanas, pero había algo más, un murmullo profundo que parecía resonar desde la piedra misma. Cada escalón de la torre era estrecho, desgastado, como si miles de soles y lunas hubieran pasado sobre ellos sin descanso. Subió con su linterna y notó que las paredes estaban marcadas con arañazos antiguos, no recientes, pero extrañamente humanos. Pensó en antiguos encargados del reloj, tal vez supersticiosos. No quiso profundizar. Los engranajes del Big Ben eran gigantescos, una bestia eterna moviéndose con precisión milimétrica. Héctor quedó fascinado, como un niño frente a un mecanismo vivo. El sonido metálico era hipnótico, casi bello. Algo dentro de él despertó una admiración indescriptible por aquel coloso de acero y tiempo, una emoción que rozaba la devoción. Al finalizar, contempló la ciudad iluminada desde la torre, ríos de luz, taxis como luciérnagas amarillas cruzando el asfalto mojado. Londres le ofrecía una vida nueva, un propósito. Pero a partir de la tercera noche, la atmósfera cambió. El sonido del reloj comenzó a retrasarse por décimas de segundo. Nada preocupante para un turista, pero imperceptible para cualquiera excepto para alguien como Héctor. Él escuchó la diferencia. El tiempo dentro de la torre no marchaba igual que afuera. La maquinaria no había fallado, era como si algo hubiera querido detener el avance del tiempo mismo. Decidió no decir nada, quizá era imaginación, cansancio o adaptación al clima. Pero algo más ocurrió. Mientras daba cuerda, el péndulo gigante pareció detenerse por una fracción imposible. No un fallo técnico. Sentía como si el tiempo dentro de la torre inhalara y exhalara, como si la estructura respirara. Un segundo que nunca existió se extendió en su percepción, un parpadeo eterno. Cuando el movimiento regresó, el metal chirrió con un tono nuevo, bajo, profundo, casi como una voz que no usaba palabras. Héctor sintió un escalofrío que recorrió su columna como un dedo helado. No veía nada, pero estaba seguro de no estar solo. Esa noche salió más rápido de lo habitual. Sin embargo, antes de salir, notó algo imposible, una sombra moviéndose entre los engranajes, como si caminara sobre las ruedas dentadas sin ser triturada.
Era una figura alargada, alta, con extremidades que parecían adaptarse al metal, como si hubieran pertenecido al reloj desde siempre. Héctor parpadeó, la sombra desapareció, pero el silencio que quedó después del último gong era antinatural, total. Un silencio que vencía a Londres entero. Desde ese día, algo cambió en él. Su oído permaneció afinado al compás de la torre aun cuando estaba lejos. En el metro, en el trabajo, incluso en su habitación alquilada, escuchaba el tic-tac aunque no hubiera relojes cerca. A veces sentía que las manecillas avanzaban más rápido cuando él se alteraba, como si el reloj supiera de sus pensamientos. Cada noche subía resignado, convencido de que tal vez la experiencia fuera parte del trabajo, una prueba no escrita de resistencia psicológica. Pero la sombra regresó. No una, sino varias. Las veía sin verlas, en ángulos muertos. Siempre observando, siempre moviéndose al ritmo latente del reloj. Nunca nítidas, nunca humanas. Con cada noche, Héctor comenzó a descubrir que el Big Ben no solo era una máquina del tiempo, sino un guardián que contenía algo más antiguo que Inglaterra, algo que llevaba siglos encerrado en cada gong que marcaba una hora más para la humanidad. El reloj no daba tiempo. Lo retenería. Y aquella sombra lo había elegido. A partir de la séptima noche, Héctor comprendió que algo dentro del Big Ben había despertado gracias a su presencia. No era superstición ni imaginación por la soledad. Era algo tangible, físico, real. Cada paso que ascendía por aquella escalera de caracol producía ecos que no se correspondían con sus pisadas. Siempre había uno más detrás, un sonido que sugería una presencia invisible siguiéndolo a escasos centímetros. No se atrevía a girar la cabeza. Tenía el presentimiento de que, si lo hacía, lo que fuera que lo seguía encontraría una forma de encarnarse. El mecanismo del reloj comenzó a tener comportamientos inesperados. A veces el tic-tac se detenía por un segundo interminable y luego recuperaba su marcha con una violencia sonora que hacía vibrar la estructura completa, como si el mismo metal protestara. Héctor notaba un cambio en el aire, más denso, más frío, cargado de electricidad inmóvil. Era como si el tiempo dentro de la torre ya no fluyera de manera lineal, sino en círculos, atrapando instantes que se repetían con ligeras variaciones. Un escalón crujía siempre igual, pero a veces parecía escucharse antes de pisarlo. Una gota de humedad descendía por la pared, pero volvía a su punto inicial cuando Héctor desviaba la mirada. El mundo exterior continuaba su ritmo normal, sin sospechar nada, pero dentro de la torre el tiempo parecía compacto, espeso, como si miles de horas se hubieran acumulado allí sin escapar nunca. Héctor empezó a sufrir insomnio. Cerraba los ojos y veía engranajes moviéndose sin descanso, y detrás de ellos, figuras que no pertenecían a ningún plano de la realidad conocido. Cuerpos hechos de sombra y metal, como si fuesen restos del tiempo que nunca llegó a existir. Él se decía a sí mismo que solo era estrés, pero cada noche, sin falta, subía la escalera y la sensación de ser observado se intensificaba, como si su presencia alimentara algo hambriento. No tardó en notar un detalle perturbador, marcas nuevas en los muros. Parecían arañazos recientes, profundos, que no estaban los días anteriores. Trazos largos, verticales, como garras intentando escapar desde dentro de la piedra. Héctor intentó convencerse de que era humedad fracturando la pared, pero la forma era demasiado precisa, demasiado intencionada. En algunas, la piedra se descascaraba dejando ver una superficie más oscura debajo, como si la torre ocultara capas más antiguas, anteriores a su construcción documentada. Era como si la torre hubiese sido un contenedor mucho antes que un reloj. Cada noche, antes de dar cuerda, Héctor escuchaba un sonido nuevo.
No era metálico. Era un susurro de respiración, profundo y lento, que se mezclaba con el tic-tac. Era como si la torre tuviera pulmones. A veces la maquinaria se aceleraba sin razón, como si algo corriera dentro de ella. Héctor colocaba la mano sobre los engranajes gigantes e intentaba sentir temperatura o vibración anormal, pero lo que percibía era mucho peor, un pulso. Un latido. Suave al principio, luego firme. La torre tenía corazón. Una madrugada, mientras revisaba el péndulo principal, notó que no podía moverse con normalidad. Era pesado, más que nunca, como si el tiempo mismo se resistiera a ser empujado hacia adelante. Héctor sintió dolor en los brazos al intentar ajustarlo. La luz de su linterna parpadeó sin motivo, y durante un segundo vio claramente algo que no debería haber estado allí, una figura atada por cadenas a la maquinaria, con rostros superpuestos que cambiaban como si el tiempo intentara decidir quién había sido primero. Miles de miradas vacías observándolo desde un solo cuerpo estático. La silueta desapareció cuando la linterna volvió a estabilizarse, pero el péndulo siguió latiendo como un corazón atrapado. Héctor comenzó a sospechar la verdad que nadie quiso contarle. Aquel puesto de trabajo no era simplemente técnico. Era un sacrificio. Cada persona que había sido responsable del reloj terminó alimentando algo con su presencia, su tiempo, su mente. Algo que no podía morir porque el Big Ben lo mantenía preso entre engranajes y campanadas. La función de dar cuerda no era mantener el reloj en movimiento. Era impedir que el reloj se detuviera y liberara todo lo que retenía en su interior. Las sombras se hicieron más presentes con los días. A veces veía una figura sin rostro colgando desde el techo, otras aparecía una silueta sentada sobre un engranaje, observándolo sin ojos. Héctor fingía ignorarlas, pero sabía que estaban más cerca cada noche. En ocasiones sentía manos invisibles rozando su nuca, frías como el bronce antiguo. Otras veces el péndulo se detenía justo cuando él respiraba, como imitando su ritmo, como reflejo de su miedo. La torre podía sentirlo. Podía leerlo. El tiempo dejó de pertenecerle. Se dio cuenta la mañana en que salió del Big Ben tras su turno y encontró el cielo demasiado brillante, el tráfico más rápido, la gente hablando en un idioma que parecía acelerado. Miró la hora en su teléfono y descubrió que habían pasado 5 horas más de lo que él recordaba haber trabajado. No había sido un error humano. Había sido consumido. La torre se había alimentado de él. El reloj marcó una campanada que no correspondía a ninguna hora exacta. Y Héctor entendió que el tiempo ya no era un concepto externo. Era algo vivo, respirando detrás de cada engranaje. Él estaba dentro de un organismo antiguo. Y había empezado a digerirlo. Héctor comenzó a vivir atrapado entre dos realidades. Una era Londres, el clima mojado, el humo de los autobuses rojos, la normalidad engañosa. La otra era la torre, pasillos estrechos que respiraban, engranajes que parecían observarlo, sombras que seguían el ritmo del péndulo. Con el paso de las noches comprendió que ya no era él quien acudía al Big Ben, era el Big Ben quien lo llamaba. Incluso cuando intentaba descansar, su mente ascendía aquellos escalones interminables como si estuviera allí realmente. Su cuerpo se tensaba en sueños, su respiración encontraba el compás del reloj, sin darse cuenta, empezaba a moverse al ritmo del tiempo que no pertenecía al mundo exterior. El insomnio se volvió permanente. Al mirar el reloj de su habitación, veía las agujas girar al revés durante segundos y luego corregirse. A veces se detenían, como si el tiempo aguardara sus decisiones. Héctor encendía la luz pero la sensación no se iba, el Big Ben estaba dentro de él. No era un trabajo que pudiera renunciar, era un pacto no escrito,
una herencia macabra transmitida entre trabajadores desde hacía generaciones. Ninguno pudo escapar. Cada uno había dejado fragmentos de sí mismo en la maquinaria, piezas invisibles incrustadas entre engranajes y acero. Héctor empezaba a sentir que algo suyo también permanecía allí, cada noche un poco más. Una madrugada, mientras ascendía, notó algo diferente. La torre estaba más fría, la piedra rezumaba humedad como si acabara de llover dentro. El aire era más espeso, como un sótano saturado de años y polvo. Pero esa vez no subió solo. Lo supo por el sonido, un golpe metálico repetido cerca del corazón del mecanismo, lento, pesado, arrastrado. No era el tic-tac preciso. Era una cadencia irregular, como pasos metálicos que se esforzaban por moverse. Héctor sintió una presión en el pecho, una intuición primitiva que le dijo que lo que escuchaba había estado dormido durante siglos y ahora se incorporaba. Aquel sonido seguía su respiración, como si imitara el movimiento de su pecho para aprenderlo. Al llegar a la sala principal, algo estaba distinto. El péndulo oscilaba, pero su sombra no concordaba con su movimiento. La sombra se adelantaba, regresaba antes que el metal real, como si el tiempo estuviera desgajado en dos realidades paralelas, una física y otra intangible. Héctor notó que a su alrededor el aire temblaba, como si la torre contuviera un latido que no correspondía a un ser humano. Con pasos lentos se acercó al engranaje mayor, la rueda que sostenía el ritmo del Big Ben. Vio marcas nuevas, más profundas que nunca, arañazos horizontales que parecían hechos desde dentro del metal. Era como si algo enterrado en la maquinaria intentara salir, rompiendo el acero con desesperación. El sonido metálico aumentó. No provenía del engranaje, sino del hueco detrás de él. Héctor sintió un impulso irracional, no quería ver, pero su cuerpo avanzó. El metal vibró con fuerza y la luz tembló como si una sombra hubiera pasado frente a ella. La oscuridad detrás del engranaje era total, no una falta de iluminación sino una ausencia completa de realidad. Dentro de esa negrura se intuía movimiento, lento, pesado, arrastrado. Héctor sintió calor en la nuca, un aliento que no pertenecía a nada vivo. Quiso darse la vuelta, pero sus pies parecían anclados al suelo por un tiempo que no era el suyo. Entonces algo emergió. Primero fue una mano de sombra, delgada como un alambre, pero con dedos extremadamente largos. No era una figura humana, sino una forma del tiempo retenido, un fragmento de horas acumuladas sin salida. Tras la mano vino un rostro sin rasgos, pero con huecos donde deberían estar los ojos. Esos huecos parecían pozos sin fondo, como si dentro de ellos pudieran caer centurias completas. El ser no caminó hacia afuera, flotó, como si no estuviera sujeto a leyes físicas. Héctor sintió un escalofrío que no era frío, sino una comprensión súbita, esa entidad no tenía un cuerpo propio. Era tiempo comprimido, siglos atrapados que necesitaban un recipiente. Él era el recipiente. Los engranajes comenzaron a girar con un ritmo distinto, un compás ajeno a cualquier reloj humano. Era un latido irregular, como un corazón enfermo que retomaba su función tras demasiado silencio. Héctor sintió el tic-tac dentro de su pecho, como si su corazón hubiese cambiado de maquinaria. Las sombras alrededor tomaron forma lentamente, como figuras humanas que alguna vez fueron relojistas, ahora convertidos en seres detenidos entre un segundo y otro. No había hueso en ellos, ni carne, solo tiempo usado que nunca se consumió. Todos lo observaban, inmóviles, esperando. Héctor cayó de rodillas. Su percepción se quebró. Vio Londres a través de la torre, pero no como un presente, sino como un desfile de épocas superpuestas, carruajes victorianos circulando junto a taxis modernos,
mujeres con vestidos del siglo XIX cruzando entre turistas que tomaban fotografías. Todo coexistía simultáneamente. El tiempo estallaba en imágenes que se confundían, pasados que nunca murieron, futuros que aún no existían. Cada campanada resonaba dentro de su cráneo, multiplicada, expandida. Héctor ya no sabía si respiraba o si el Big Ben respiraba por él. La torre comenzó a cerrarse a su alrededor. No era un edificio. Era una prisión de tiempo. Y él estaba dejando de ser un hombre. Pronto sería otra sombra en la maquinaria. Un guardián más del reloj eterno. Héctor dejó de distinguir con claridad qué noches había subido al Big Ben y cuáles solo había soñado hacerlo. La frontera entre realidad y vigilia se volvió un alambre difuso, tenso, delgado. Algunas mañanas despertaba con el olor a metal impregnado en la piel, aunque juraría no haber salido de su habitación. Otras amanecía con polvo de piedra bajo las uñas, como si hubiera arañado muros que no recordaba haber tocado. En ocasiones su ropa amanecía húmeda, como si la neblina de la torre lo envolviera incluso mientras dormía. Londres ya no era un lugar físico, era un escenario que existía solo para recordarle que afuera el tiempo seguía moviéndose, mientras dentro de él, y dentro de la torre, permanecía estancado, espeso, detenido. Comenzó a percibir el reloj incluso con los ojos cerrados. El pulso del péndulo vibraba en sus sienes como un coro invisible. Podía sentir cuando una aguja avanzaba, cuando un engranaje reajustaba su presión, cuando el mecanismo reclamaba su presencia. No era una llamada sonora, sino una exigencia profunda, ancestral. El Big Ben ya no marcaba la hora, la imponía. Y Héctor era la cuerda que tensaba ese mandato. Era la carne que sostenía el avance infinito del tiempo. Se convirtió en el guardián involuntario de un latido que no pertenecía al mundo humano. Cada subida a la torre era diferente. A veces las escaleras parecían más largas, interminables, como si se estiraran en una espiral sin fin. Otras noches ascendía demasiado rápido, como si la torre lo absorbiera con prisa, sin permitirle pensar. El eco de sus pasos cambiaba notablemente según la noche, a veces sonaba hueco, profundo, como un túnel que no tenía origen, otras el sonido era opaco, apagado, como si caminara sobre carne comprimida, tiempo solidificado bajo sus botas. Y siempre, al llegar a la cámara del mecanismo, encontraba algo distinto, algo nuevo, algo que no debería existir. Una madrugada encontró relojes de bolsillo suspendidos en el aire, cientos de ellos, flotando como insectos inmóviles. Sus cadenas se agitaban como si respiraran. Ninguno marcaba la misma hora. Eran vidas atrapadas, momentos congelados, instantes que podrían haber sido el final de alguien. Otra noche vio sombras humanas incrustadas dentro del bronce, con rostros deformes, la boca abierta en un grito eterno que él no escuchaba con los oídos, sino con el estómago, como un retumbe visceral. Cada figura parecía reconocerlo, como si él fuera el próximo en ocupar ese espacio entre engranajes y vacío. Comenzó a perder tiempo fuera de la torre. Se dormía en un autobús y al despertar no recordaba haber subido. Miraba por la ventana y veía Londres moviéndose con un retraso imposible, como si la realidad entera tartamudeara. La gente se repetía en patrones. La misma mujer con paraguas rojo pasaba 3 veces consecutivas por la misma esquina, idéntica postura, idéntica pisada. Los turistas fotografiaban la torre desde el mismo ángulo en intervalos idénticos, como si el mundo fuera una cinta que se rebobinaba. Él sabía por qué. El Big Ben controlaba el tiempo, y el tiempo estaba fallando. Una noche, al subir, encontró la torre completamente silenciosa. No había tic. No había tac. No había vibración.
El reloj estaba detenido. Pero al detenerse, no reinaba la calma. Reptaba un vacío insondable, una presión enorme, como si el silencio fuera más pesado que el mismo bronce. El aire estaba muerto, pero latía con una energía que no pertenecía a ningún latido humano. Héctor sintió entonces algo que no esperaba, alivio. Por un instante, creyó que todo había acabado, que al detenerse el reloj la pesadilla se disolvería. Pero el silencio no era el final. Era el aviso. El pendular del péndulo se reanudó con lentitud, como el despertar de un gigante que había dormido demasiado tiempo. Y entonces Héctor sintió el verdadero terror, el ritmo no era el mismo. El Big Ben estaba marcando un tiempo nuevo, un reloj que ya no pertenecía a Londres ni al mundo humano. Era un tiempo antiguo, preexistente, ajeno. Era el compás de algo que había esperado siglos para recuperar el control del tiempo. Algo que ahora usaba su cuerpo como intermediario. El mecanismo comenzó a girar más rápido, engranajes chocando entre sí con un estruendo que parecía un rugido metálico. Las sombras en las paredes se deformaron, expandiéndose como manchas de tinta viva, formando figuras humanas que se retorcían en un baile imposible. La torre tembló, pero no como una estructura, tembló como un organismo que despierta después de un letargo milenario. Héctor sintió una fuerza tirando de su pecho, como si estuvieran extrayendo algo invisible de él, como si su alma se estuviera deshilachando para convertirse en cuerda del reloj. Su visión se quebró. Vio el interior del Big Ben desde fuera, como si su conciencia flotara sobre Londres. Vio la torre como un corazón oscuro bombeando siglos hacia la ciudad. Vio miles de sombras atrapadas en el engranaje, girando eternamente sin poder descansar. Vio su propio cuerpo abajo, arrodillado frente al péndulo, con los ojos perdidos en un tiempo del que ya no formaba parte. Entendió finalmente que el reloj no necesitaba mantenimiento. El reloj necesitaba sacrificio. Y ahora lo tenía a él. El tiempo ya no corría para Héctor. Corría a través de él. Su respiración encontró el ritmo del péndulo, su corazón latía al compás de engranajes imposibles, su sangre parecía fluir en intervalos exactos, como si hubiera sido reemplazada por aceite antiguo. Ya no veía la torre como una estructura de piedra y metal, sino como una entidad viva, un organismo cíclico que devoraba siglos y regurgitaba historia. Cada campanada era un latido, cada engranaje una costilla, cada sombra una célula. Y él era tejido en proceso de integración, un fragmento recién absorbido que la torre moldeaba lentamente para asimilarlo. Con el paso de los días, o semanas, o quizás años, el tiempo dejó de significar secuencia, su identidad comenzó a erosionarse. Ya no recordaba con nitidez el rostro de su madre, ni el olor de las calles de Valladolid cuando llovía. No sabía si había tenido amigos, o si alguna vez había amado. Su propio nombre se volvió un eco distante, una palabra hueca. Héctor. El Big Ben no necesitaba nombres, solo tiempo. Los nombres pertenecen a los vivos, pero él ya no pertenecía del todo a ningún lado. Era un fragmento suspendido, un resto entre segundos. La ciudad seguía existiendo bajo sus pies, ajena al caos detenido en lo alto. Londres dormía, despertaba, respiraba, sin saber que sobre ella el tiempo se retorcía como un animal encadenado. Héctor veía la ciudad como un tablero inmenso, moviéndose en ciclos repetidos. El mismo hombre con bufanda cruzando el puente, el mismo autobús frenando, las mismas conversaciones repitiéndose, idénticas tonalidades, idénticos silencios. La gente creía vivir, pero solo ejecutaba patrones que el reloj permitía. El tiempo humano no avanzaba por voluntad propia, avanzaba porque la torre lo permitía. Una noche,
si es que la palabra noche aún tenía sentido, la maquinaria decidió algo. Héctor lo sintió antes de comprenderlo. Las sombras, antes errantes, se alinearon, los engranajes, antes furiosos, se sincronizaron, el péndulo, antes irregular, encontró un compás perfecto. La torre había tomado una decisión. Y esa decisión requería un último paso, integrar a quien la había alimentado con mayor intensidad en décadas. El cuerpo de Héctor se volvió ajeno. Los dedos se estiraron como agujas finísimas, los huesos se tensaron como varillas metálicas, las articulaciones crujieron como ejes que necesitaban engrase. Su piel adquirió el frío del bronce, su espalda se arqueó con la forma de un engranaje que buscaba encajar en el mecanismo. No sintió dolor, porque el dolor es humano, y él se alejaba de la humanidad con cada segundo. Lo que sí sintió fue aceptación. No por voluntad, sino por absorción. La torre lo reclamaba como parte de su anatomía, como un órgano más, como una pieza necesaria para sostener siglos futuros. Entonces ocurrió lo inevitable, el tiempo se detuvo. No por un fallo. No por una avería. Por elección. Por primera vez desde su construcción, el Big Ben guardó silencio absoluto. No hubo tic. No hubo tac. No hubo campana que anunciara hora alguna. Londres quedó suspendida en un instante interminable. Un pájaro quedó congelado en pleno vuelo. La lluvia quedó suspendida como agujas de cristal en el aire. Las hojas inmóviles, los coches detenidos, los parpadeos incompletos. Una ciudad entera, atrapada en un segundo que no sabía morir ni avanzar. El silencio era total. Pero dentro de él, algo respiraba. De los engranajes internos surgió una luz tenue, dorada, como si el oro líquido del tiempo se derramara. Y en medio de esa luz apareció una figura nueva, moldeada con precisión milimétrica, un ser que no era hombre ni sombra. Tenía la forma de un reloj que imitaba forma humana, con engranajes donde deberían haber latidos, con agujas en lugar de venas, con campanadas en lugar de voz. Sus ojos eran esferas de cristal marcadas con números romanos. Y en el centro del pecho, incrustado como un corazón que nunca descansaría, latía el péndulo del Big Ben. Ese ser era Héctor. No recordaba haber sido otra cosa. La torre reanudó el movimiento. Un solo tic, profundo como un terremoto, sacudió Londres. Después el tac, devolviendo el flujo al universo. La lluvia cayó. El pájaro batió alas. El tráfico rugió. El mundo siguió, ignorante. Nadie supo que durante un segundo eterno el tiempo dejó de existir. Nadie supo que un hombre español había sido consumido por la maquinaria viva del reloj. Nadie supo que en lo más alto del Big Ben, donde ningún turista llega, un guardián nuevo controlaba el tiempo con ojos que nunca se cerrarían. El reloj volvió a marcar las horas. El mundo continuó. Pero desde entonces, algunos turistas afirman que cuando suben el volumen de sus cámaras al grabar la torre, se escucha algo imperceptible bajo el gón, algo casi humano, un suspiro mecánico, un tic que parece latido, un tac que parece respirar. Y quienes son más sensibles dicen que, al pasar junto al Big Ben en noches de niebla, sienten que el tiempo se ajusta a su alrededor, como si alguien desde arriba midiera cada paso que dan. Como si un reloj les observara. Como si Héctor nunca se hubiera ido. Porque su destino no fue morir. Fue volverse eterno.